Y realmente empecé a pensar en ese monumento que habíamos disfrutado todos los aragoneses. Entonces mi primer, digamos, reto fue intentar documentarme de todo lo posible sobre este monumento tan insigne que tuvieron los zaragozanos, y entonces no había viaje que yo realizara al extranjero que yo no visitara todos los mercadillos, tiendas de anticuarios, donde yo podía hacerme con algo que me, digamos, me indujera a pensar que la Torre Nueva había sido tan importante como lo fue. Entonces luego solamente esto ocurría sobre los años 70. Y entonces yo empecé a pensar, una vez toda esta documentación guardada, que es donde lo podía ubicar. Entonces, de común acuerdo con mi hermano, decidimos que el establecimiento, nuestro propio establecimiento, podría ser la sede para recordar tan insigne monumento. Entonces todo fue, digamos, organizarlo hasta dar con... Luego iremos a ver, te estás refiriendo al Museo de la Torre Nueva. Alberto, cuéntame tú, porque por ejemplo cuando publicas tu libro, creo que en 1889, en una edición del Ayuntamiento, creo recordar, más o menos lo tenemos aquí. Sí, pero 100 años después, ¿no? Exactamente, 1899. exactamente. 1989 quería decir. Bueno, habían escrito de esto ya hacía muchísimo tiempo, por una parte Blasco y Jazo, en aquí Zaragoza, por otra parte estaba ese trabajo maravilloso de Anselmo Gascón de Botor, pero es decir, ya se había convertido casi en una especie de mito, ¿no? ¿Qué es lo que viste tú ahí? ¿Por qué empezaste a investigar? ¿Qué pasó? Pues a mí me atrajo de la Torre Nueva un laberinto de infancia y un error de adolescencia. Verás, yo no soy de Zaragoza, soy de un pueblo a 100 kilómetros de aquí, Caspe, es notorio. Y una vez al mes había que venir a Zaragoza pues a comprar zapatos, a ver a los tíos o a visitar a la Virgen del Pilar. Y siempre que veníamos en aquel ligero de Carbonillas, mi padre o mi madre me contaban cosas de Zaragoza y me hablaban de una torre que estaba muy inclinada. Y ese laberinto que entreteje nostalgias cuando lo recuerdas ya más mayor, de esos guiños del ferrocarril, me hicieron apasionarme por la Torre Nueva. Y un error de adolescencia, porque cuando vine a estudiar a Zaragoza los últimos cursos de bachillerato, empecé a confundir, como le pasaba a un gran montón de zaragozanos, la Torre Nueva inclinada, y empecé a adjudicarle el San Benito de que era la Torre Nueva a San Juan de los Panetes. Nos reímos ahora y me río yo y digo qué ingenuo que era Serrano, pero la verdad es que en los 80 aquel que se acordaba de la Torre Nueva por referencias de comentarios, no era raro que lo asociara con San Juan de los Panetes. Precisamente los que nos propusimos cuando a finales de los años 80 creamos la Asociación de Amigos de la Torre Nueva fue recuperar su memoria, poner en valor la necesidad de conservar el patrimonio y decir también a los zaragozanos que la Torre Nueva era una torre mucho más majestuosa, con lo bonita que es, que la de San Juan de los Panetes. Laberinto de infancia, lo dicho, y error de adolescencia. Pues vamos a seguir profundizando en el tema, pero si os parece, para que la gente tenga claro cómo ha sido un motivo iconográfico que ha inspirado a ingleses, franceses, por supuesto españoles, luego grandes fotógrafos, la saga Coine, Juan Moraínsa, etcétera, etcétera. Si os parece, vamos a ver un montaje y sobre todo con aquella con aquella canción que fue muy famosa en el siglo XIX y que se cantaba por las calles. Si os parece, vamos a ver todo el material iconográfico, una parte que aparece entre otros libros en el álbum de la Torre Nueva que prepararon Natividad y María Ubá. Vamos a ver esas imágenes.
Bueno, ahí han visto las imágenes con esta música de fondo, aquellos trabajos que hizo la malograda y siempre recordada Ángeles Cosculluela. Alberto y Rafael, ¿qué sensación habéis tenido al ver ahí todas estas imágenes, más de una veintena? Pues la verdad es que el que ama la Torre Nueva pues es un repaso visual a algo que amas, que quieres y que no dejarías de ver continuamente, porque es un recuerdo imborrable y la amamos de verdad. Bueno, en tu caso es un recuerdo, en nuestro caso es casi un recuerdo inventado, ¿no, Alberto? Bueno, es un recuerdo inventado, pero es un recuerdo también que te acerca a tener cariño no solo por la Torre Nueva, sino por la conservación de todo el patrimonio. La Torre Nueva fue faro y guía en su momento, se hizo para marcar el ritmo de las horas de la ciudad. Yo creo que debemos recuperarla ahora al menos como faro y guía de una orientación que nos lleve a considerar el respeto por nuestro patrimonio, no solo arquitectónico, sino cultural. Escuchábamos esa canción que en Cascavillo o en Chichas se recuperó. Aparecía, sí, en Chichas, yo en creo Chichas, que sí. También es parte de nuestro patrimonio. Hay que estar muy vigilantes, como hacían los vigías de la Torre Nueva, con todo lo que suponga el cimentar y aposentar, el lograr que sigamos conservando todos los valores que tenemos heredados del pasado. Claro. Vamos a ver, la construcción se empezaría en torno a 1504, un poco en agosto es cuando más o menos es cuando la ciudad decide. 1504. Pero dura muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Porque se habla de 1512 que está en proceso de construcción todavía. Yo pienso, bajo mi punto de vista, desde luego, lo que sí que es rápido es la decisión de decir se hace una torre. Se hace una torre. Yo pienso que en aquellos momentos, pues entonces el reino de Aragón era reino de Aragón, evidentemente pesaba, y entonces la ciudad quería levantar un edificio, un monumento que representara la categoría de la ciudad, y por eso yo pienso que se creó. Fue una resolución rápida y realmente en 3 meses, prácticamente diferencia, más o menos, aquello se decide. Pero a mí lo que más me gusta y lo que más, en fin, me ha llamado la atención es que sea una obra que es amplia de miras, porque es una construcción donde entran todos los caracteres de civilizaciones. Realmente pues entran los nativos, digamos los cristianos, entran los el Mudéjar, pero entran, digamos, hebreos, entran, en fin, una familia de civilizaciones, y logran hacer una torre que es francamente fabulosa. Te refieres un poco, perdona, os interrumpo un segundo, porque creo que te refieres a un poco a los responsables de la erección, ¿no? Que serían por una parte el director de obras, Gabriel Gombao, y Juan de Sariñena, que sería un poco su ayudante. Luego estaba Ince el Gali, que es hebreo, y había 2 moros, Ezme el Bayabar y el maestre Monferriz, que eran los dos, digamos, serían un poco los responsables, ¿no, Alberto? Sí. Al menos es lo que dice la ortodoxia tradicional, porque hay sus matizaciones. En todo caso, creo que conviene subrayar la fecha, 1504, estamos en puertas del Renacimiento. Se dice adiós a una Edad Media en la que el ritmo de la vida lo había marcado la Iglesia y en la que se quiere recuperar una visión civil de la ciudadanía. Sí, efectivamente. Se necesita que el tiempo de la ciudad, de una ciudad que entonces Zaragoza, la Zaragoza del siglo XVI, podría tener unos 20.000 habitantes, lo marque una torre que sea civil. Lo que se decide es construir un reloj en una torre para que sea ese reloj el símbolo que dé las horas y que alumbre un poco el vivir cotidiano de los ciudadanos. Es marcar la diferencia y secularizar un poco las decisiones. En una Zaragoza en que empieza también una efusión de construcciones bellísimas. Zaragoza en el Renacimiento, alguien ha contado que llegó a tener hasta 200 palacios. Bueno, hay un libro maravilloso, dos libros de Carmen Gómez Urdáñez, arquitectura renacentista en Aragón, que es fascinante, ¿no? Exactamente, es un momento de apogeo cuando se decide el construir o no esa torre, porque la nueva versión, todavía no cimentada en cuanto a posibilidades, que lo que se decidiera en sí sería el reutilizar una torre preexistente para colocar allí un reloj que fuera el que marcara las señales. Por eso, si se demostrara esta hipótesis en las que trabajan algunos investigadores, lo que se haría en 1504 no es erigir la torre nueva, sino readaptar una torre existente para colocar allí un reloj. Tampoco queda muy claro que sean solo
las 5 personas que has citado, los impulsores técnicos de la construcción de la Torre Nueva. La Torre Nueva, según la ortodoxia, que posiblemente sea cierta, se empieza a construir en 1504, pero hoy, chicos, enseguida se dan cuenta que aquello se mueve, que aquello se empieza a inclinar, que hay. Y el ayuntamiento de aquel entonces... Te interrumpo un segundito, tenemos ahí, coge un momentito por favor la torre. Alberto, la inclinación, según algunas notas, etcétera, prácticamente desde sus orígenes, ¿no? Aunque cuando empieza la gente a comentarla como un tema, digamos, conflictivo o peligroso o llamativo, es a partir de 1741, ¿no? Más o menos. Sí, pero lo que está claro es que desde los orígenes algo pasa con la torre, desde esos orígenes renacentistas, porque enseguida el consistorio manda nada menos que a 6 o 7 arquitectos para que miren cómo están los cimientos. Claro, es una visita de obra con los mejores técnicos del momento, algo muy gordo y muy grave debiera pasar, como para que estas 6-7 personas, quizá si la torre es de nueva planta, los verdaderos artífices del proyecto de la torre, vayan a visitarla en esos albores del siglo XVI. Y en 1512, se empezó en 1504, efectivamente, sí. Se está todo el año trabajando en la construcción de la torre, cuando ya se había dado por finalizada. Es una torre con problemas y quizá con fantasmas desde el principio. Estamos viendo la torre ahí delante, vamos a ver, era una torre octogonal, tenía más o menos 80,60 metros de altura. Con el chapitel, digamos. Con el chapitel primero. Porque, no, el segundo. Perdona, es verdad, porque luego hay el más achaparrado, ¿no? Para evitar el peso. Perdón, sí. Luego tiene un diámetro, digamos, de exterior a exterior, no, en torno a 10, creo recordar, 10 metros, 10 más o menos. Sí, quizá un poquito más con los refuerzos que se le pusieran. Exacto, sí, porque incluso alguien habla de 11 metros. Exacto. Luego podríamos decir que formaba parte en la estética, digamos, también de una estética, aunque era renacentista, aunque se hace en un Renacimiento como muy mudéjar, ¿no? Sí, o por lo menos el ornato. Tiene todo un poquito, ¿no? Di, Alberto, tú. La torre, aquí se ve en la maqueta, es una torre que, primero, para darse una idea estamos viendo ahí, mira, estamos viendo la foto de Ignacio Coine con el imponente reloj. Además. Sí, sí. Para darse cuenta de la magnitud hay que pensar en una altura parecida, es un poquito menor, pero nos podremos dar cuenta todos, a la que pudiera tener el campanile del aseo sin el chapitel. Así de grande era la Torre Nueva, ni más ni menos. Ahora póngase usted debajo de la Torre del Aseo, imagínese que está 2,5 metros inclinada sobre la vertical. Exactamente. Da cosilla por dentro, ¿verdad? Sí, por eso se despertaron tantos temores. Y efectivamente es una torre que respira mudéjar por todo su diseño. El chapitel, desde luego, es de otro concepto, porque no es el primero que tuvo. Y precisamente eso también es lo que hace suponer que a nadie se le ocurriría, a lo mejor, el construir en pleno inicio del Renacimiento una torre con sabor tan medieval. Claro, exacto. Es una de las sospechas junto a otra central que lo podremos ver en alguna de las fotos. Si se construye una torre para poner ese reloj, sí. ¿Por qué se tiene que cegar luego un ventanal para poner ahí el reloj? Lo lógico sería entonces pensar a lo mejor, exacto. Sí. Eso debe ser como una especie de idea posterior, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que será una torre reutilizada. Oye, leyendo la historia, incluso leyendo tu libro, hay como una parte, porque claro, hay un momento, la torre tiene un protagonismo fundamental en la ciudad, pero hay un momento, sobre todo a mediados del siglo XVIII, en que la torre parece que adquiere un protagonismo sobre todo a raíz de sus conflictos. ¿Se puede hablar de que hay como que son 2 siglos oscuros de la Torre Nueva? Es una pregunta para los dos. Yo lo único que pienso es que nuevamente el pasar por ese trance de, digamos, de alarma y tal, yo pienso que es un poco motivado por unas fuerzas mayores, porque en realidad sí que se hacen unos reconocimientos de la torre y verdaderamente hay una desviación de 2,57. 2,67 he leído yo, y finalmente quizá llegan a 3, ¿no? En los últimos años. 2,57, 2,67, que es lo que realmente estamos leyendo. En la vertical de caída. Sí. Que entra dentro de un margen que puede subsistir la torre perfectamente, o sea que dentro del no, pero de quizá eso, perdona Rafael, sí, eso lo hablaremos luego, pero os quería decir yo, si no hay ahí como 2 siglos desde su construcción hasta 1741, no hay ahí como una especie de parece que la torre pasa como muy inadvertida en la ciudad, en el sentido de que no suscita polémicas, hace su labor. Pues por ejemplo las campanas anuncian el fallecimiento de Fernando V, la llegada
llegada de Carlos V, todo este mundo, ¿no? La torre, como cualquier monumento, o como muchos monumentos, es en todo caso un monumento vivo. Es decir, este chapitel que vemos aquí en la maqueta, que es el que le dio mayor altura, no es el único que tiene. La torre tiene al menos 3, quizá 4 chapiteles a lo largo de la historia. Claro. En esos siglos en los que no se ha traslucido ninguna tensión a través de la documentación que hoy conocemos, es cuando se cambian los chapiteles. Se harán seguro obras para la diferente utilización de los espacios interiores de la torre. La torre es una torre para un reloj, pero no solo hay ahí el reloj. Claro. Alguna utilidad se le da dentro, alguien vive, yo quiero pensar en dónde tendría la casa del campanero, qué reuniones se podrían hacer en su interior, que tampoco era tan excesivamente pequeño como para desaprovecharlo. Y en todo caso lo que sí es un hito tan importante como para, durante esos siglos que tú dices, oscuros porque no tenemos documentación en cuanto a la torre, ser el símbolo de Zaragoza por excelencia. Todos los escritores, todos los viajeros que llegan a la ciudad, sí, hablan del Pilar y hablan de la Aljafería, aunque menos, pero todos la referencia principal de sus escritos, véase Galdós, que es la Torre Nueva. Sí, sí, hay el mundo de Amichis, que tiene ese libro ahí delante. Vamos a ver un poquito, si te os parece, las imágenes que tú conservas, textos, nuevos cuadros, interpretaciones que han hecho artistas de ahora en el Museo de la Torre Nueva, y luego le ponemos un poquito de voz. Nos vamos a ver el Museo de la Torre Nueva, que está en el Comercio Montal, precisamente donde estaba la Torre Nueva, en la Plaza San Felipe. Cuéntanos qué hacía ahí una guitarra en el Museo de la Torre Nueva. Bueno, pues todo tiene su explicación. La verdad es que es un documento de lo más vivo que puede contar el museo. Y es que en el momento que se decide desmontar, yo no voy a decir tirar, sino desmontar la Torre Nueva, ¿no? Hay 3, digamos, gremios que acaparan la atención. Uno que son los constructores, que compran el ladrillo, otros que se hacen con los azulejos, otros con las rejas, y después hay otros que compran madera. Entonces esa guitarra que hay ahí, pues pertenece a un fabricante de guitarras que se llama Basilio Marín Ferrer, de Zaragoza, más conocido fuera que dentro, que decide comprar una partida de madera de la Torre Nueva. Y tanto ese énfasis le pone a la Torre Nueva, que está citada y escrita y rubricada, que está hecha con madera del 3er tramo de la Torre Nueva. Bueno, y este es el famoso bando, ¿no, Alberto? Ese, digamos, es el último, yo siempre digo, me parece que suena mal, pero es el último alarido de los aragoneses de pro que quieren conservar la Torre Nueva, los que animan a asistir a una reunión para que ello se dedica. Bueno, ahí estamos viendo una cosa también muy original, ¿no? Que es esta interpretación que hace Antonio Fernández Molina sin salir de su mundo, y de repente imagino una Zaragoza con mar, etcétera, ¿no? Plena poesía visual. Bueno, esto lo has traído, Rafael, mira, lo tenemos aquí con nosotros. Mucho cariño, porque esto me lo entregó como si yo fuera a ser el segundo vigía de la Torre Nueva, por el amigo José María Zaldívar, el cual en una entrevista con él me dijo: yo querría hacerte, como yo ya no puedo hablar, estoy ya muy cansado, yo quiero hacerte entrega de este... Mira, Teodoro Pérez Bordetas, otra interpretación muy curiosa, ¿verdad? Sí, de Teodoro Bordetas.
que la institución Fernando el Católico ha elegido para un poco honrar el 500 aniversario de la erección de la Torre Nueva, un dibujo de Pérez Bordetas para ponerlo detrás de las publicaciones suyas que se refieren al tema. De la Gorda y Nieva, que se presentó el otro día, figura en la parte trasera a modo de escaparate. Sí, luego lo veremos. Bueno, este es un trabajo de uno de los grandes grabadores de Aragón, que se murió sin haber recibido el premio Aragón Goya, por desgracia, que es Manuel Laoz, ¿verdad? Exacto. Fíjate, esa reproducción de Laoz me sugiere mucho otra que tiene Laoz también preciosa, que es un monstruo que sale por la parte trasera de los mayos de Riglos, exactamente, que es una auténtica maravilla. Tiene una personalidad muy definida, tenía Laoz. ¿Y esto qué es esto, Rafael? Esta es una pintura que se encargó a un buen amigo, a Juan Topete, que reside... el gran acuarelista de Jaca, el hombre que ilustró el libro de Severino Pallaruelo. Exacto. Y bueno, es un dibujo muy bien hecho, es un óleo, pero donde detalla lo que era la vida de la Plaza de San Felipe. Sí, porque bueno, la Plaza de San Felipe era en ese momento, Alberto, el corazón neurálgico de la ciudad, ¿no? Sobre todo el mundo de los gremios y tal, ¿no? Era una ciudad de unos 20.000 habitantes, la ciudad que conoce la erección de la Torre Nueva, la ciudad renacentista, una ciudad en ebullición, una ciudad que no tenía ni una calle pavimentada, ni siquiera la principal, una ciudad en la que hoy a las 6 de la tarde pues nos daría repelús el salir a pasearla, una ciudad en la que se pelaba la pava para intentar acercarse hombres y mujeres, y en la que los mozos acudían con cañas, y en las cañas notas de amor, para subírselas hasta los balcones de la Plaza de San Felipe a las chicas que allí lo recogían. Un poquito, ¿no? Sí. Visiones idealizadas de la Torre Nueva. Eso te iba a decir, incluso algunas comentabais antes con errores de inclinación, ¿verdad? Sí. Porque vamos a ver que en el momento que entra la mano del pintor, porque en aquellos momentos tengamos en cuenta que el viajero que nos visitaba España y hacía una permanencia en Zaragoza no disfrutaba de la cámara de fotos. Claro. Entonces, lógicamente, venía con su pintor y venía con su caballete al lado, y entonces interpretaba. Entonces, ¿cómo lo interpreta? Pues a la manera de un pintor. Hace una alegoría, va a su país, le da un giro, y todos a copiar, porque realmente hay muchos grabados que es una misma base. Lo que pasa es que a lo mejor la parte de la base pues son otros movimientos de personajes, hay pues temas distintos, pero siempre sobre un mismo tema. Entonces, Rafael, tengo una curiosidad que es un poco lateral, si quieres. ¿Cuánta gente suele ir al cabo del año más o menos a ver, por ejemplo, el Museo de la Torre Nueva? Pues yo tengo que decir, la verdad es que no es que sea un museo muy visitado, pero sí que tiene su clientela, y sobre todo cuando se decidió el que este museo pasara, digamos, a la gente de Zaragoza y gente que viene a vernos, yo a la organización de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza les propuse que me parecía fenomenal siempre que nos mandaran grupos de 20 o 30 personas donde puedan ver, y sobre todo aquellas personas que quieren o que sienten en profundidad un poquito más Zaragoza y quiere ver algo más que no tiene costumbre ni tiene opción de ver. Entonces, para esa gente y ese tipo de personas, la verdad es que tenemos una clientela muy especial. Es un museo dedicado a una torre que es patrimonio de la humanidad en cuanto al recuerdo. El mudéjar aragonés es patrimonio de la humanidad, la torre era mudéjar, que es patrimonio sentimental de la humanidad. Bueno, pues si os parece, con estas imágenes nos vamos a tomar en nuestra pausa, pero no se vayan, porque luego vamos a ver un documental, fragmentos de un documental de Miguel Lovera, que se llama La Torre Nueva, la caída del tiempo, y vamos a seguir conversando con Rafael Montal y con Alberto Serrano, y sobre todo vamos a reconstruir todo el proceso de demolición. Estamos en el monográfico en la noche de la Torre Nueva y nos vemos dentro de un momento. Hasta ahora mismo. Este mes, con la compra del Pack Home Cinema Cine 5 estrellas, te regalamos el making of de Anacondas, un apasionante thriller ambientado en la jungla de Borneo. Buscamos la orquídea sangrienta. Contiene la clave de la fuente de la juventud y nos hará ricos. Millonarios. Sí, señor. Para. Anacondas.
es la época de celo. A mí me llegó sin avisar. Colesterol. Y empecé, ojito con esto, cuidado con aquello. Hasta que descubrí Flora Proactive. Era un poco escéptica, pero la probé y me quedé encantada. Tenía el colesterol por las nubes y en solo 3 semanas lo he reducido. ¿Por qué no la pruebas? Nueva Flora Proactive. Ayuda a reducir el colesterol hasta un 15%. Heraldo de Aragón le regala el coleccionable Fauna de Aragón. 82 rutas turísticas en 41 fichas dobles para conocer de cerca nuestro patrimonio natural. Siga la colección de lunes a miércoles gratis con su ejemplar. Con Heraldo de Aragón. Seguimos aquí viajando en el tiempo en torno al misterio de la Torre Nueva y lo hacemos con Alberto Serrano y Rafael Montal. Una curiosidad para los dos también. ¿Qué pasó en la Guerra de los Sitios con la Torre Nueva? Es decir, 1808-1809. Pues pasó que se subía mucha gente arriba del todo, habiendo instruido previamente a la población, y cuando veían que venían los proyectiles del enemigo, avisaban: por ahí viene, exacto, para que la gente se pudiera poner a buen recaudo con un mínimo tiempo de adaptación. Y hizo además de lo que era torre también de alguna forma de vigía, ¿no? Exacto. De vigía de los movimientos de tropas por dentro de la ciudad. Al menos eso es lo que ha llegado hasta nosotros. La Torre Nueva estaba en el centro de Zaragoza, como decíamos antes, qué mejor para otear desde aquella altura, posiblemente la más elevada del centro de la ciudad, cómo se iban sucediendo los acontecimientos e ir avisando en alta voz, y nunca mejor dicho, porque era aberrido limpio. Aberrido limpio. Rafael, ¿hay algún detalle que a ti te haya conmovido especialmente de este periodo? Porque bueno, la torre también será objeto, digamos, de algún disparo, ¿no? ¿O no? No, desde luego que sí. O sea, yo lo que más valoro es que algo tenía que tener de importancia esta torre, cuando en todos los planos de la ciudad, topográficos que hay sobre los distintos asedios de la ciudad, está marcada la Torre Nueva con una nitidez extraordinaria. O sea que ese era un bastión importante, pero qué casualidad que, a pesar de todos los bombazos que pudieron pasar o digamos un poco retumbar en su presencia, quedó ahí en pie. Eso es lo que siempre nos queda en el fondo, que después de haber pasado por tantos problemas y la guerra de independencia que fue tan dura, que aquello permanezca en pie. Eso sí que nos ha dejado un poquito... Pero yo creo que si la Torre Nueva pudiéramos disfrutarla ahora, veríamos sin duda alguna los arañazos de la Guerra de la Independencia, como todavía se ven esos arañazos en algunos palacios del casco viejo de Zaragoza, de la zona de San Agustín. Seguro que la Torre Nueva recibió heridas durante los sitios de Zaragoza, eso es absolutamente inevitable. Sí. No heridas que pusieran en peligro su delicada estabilidad, ¿no? Pero el clásico arañazo seguro que quedó ahí. Oye, podríamos decir, bueno, hay varias fechas fundamentales, pero por ejemplo, tendríamos que irnos hacia la mitad del siglo XIX, 1847, cuando varios vecinos solicitan la inspección de las obras porque precisamente esa inclinación que habíamos dicho, esa ruptura con la línea vertical de la inclinación, asustaba a la gente, ¿no? Ahí empieza, digamos, ese gran conflicto que va a durar prácticamente medio siglo, ¿no? La verdad es que yo creo que todo eso fue alentado, porque no digo que tuviera una inclinación, pero aquello fue, digamos, por algún motivo. Luego la historia daría muchos nombres y daría muchos datos del porqué, pero realmente yo creo que fue aquello un poquito instigado, y realmente se hacen, como no se habían hecho, digamos, reconocimientos, a partir de esa fecha es cuando verdaderamente el pueblo dice que hay que revisar. Entonces hay muchos periodos donde arquitectos del momento hacen revisiones, donde encuentran cada uno, digamos, la problemática que puede encontrar la torre. Ahora, yo siempre me quedo con esa duda de que esa torre pues no incitaba
a que tuviera tal clamor de que se caía. La segunda mitad del siglo XIX es un continuo Guadiana en cuanto a quejas vecinales, a informes y contrainformes. Es raro el periodo de 5 o 6 años sin que aflore alguna tensión social sobre la presencia de la Torre Nueva y sobre la posibilidad de que peligre la estabilidad. Sin duda alguna, si no se actuaba en la Torre Nueva, sin duda hubiera podido peligrar su estabilidad, pero sin duda alguna había conocimientos técnicos suficientes en la época como para haber podido actuar y haber solucionado el problema. Era natural que la ciudadanía se preocupara. No era tan natural que desde algunos intereses a lo mejor inmobiliarios del momento o simplemente de confort en vecinos de la zona se azuzara esa llama. Pero sí, es una época convulsa la que se inicia con ese informe que tú decías, que acabará cuando se logre acabar con la torre por parte de los coger un momento el libro son 2 en realidad, que acaba de publicar José Laborda y Neva, el que tú has citado hace un momento, que ha publicado, digamos, los dos informes técnicos, por una parte los informes técnicos, por otra parte la transcripción un poco de toda la documentación. Son 2 volúmenes de 1758 a 1892, que es fecha de la demolición. Habíamos invitado a José Laborda, pero no ha rehusado con absoluta cordialidad y con absoluto cariño el estar aquí. Pero en todo caso lo que sí vemos, es decir, es que ahí está Yarza, ahí está Félix Navarro, hay ahí como incluso interviene el Estado, pero también tengo la sensación, por lo que yo he estado leyendo, que hay como una especie de falta de definición incluso técnica. No, yo creo al revés, que está muy claro. Los técnicos por lo general no quieren mojarse de manera absoluta a la hora de decir se ha de salvar la torre. Los técnicos también es cierto que cumplen su papel del momento, es decir, miren ustedes, la torre peligra, se puede hacer esto o se puede derribar. Si no se hace esto, se derriba. Solo en los últimos coletazos finales de la propia vida de la torre, los informes técnicos, cuando ya todo el pescado estaba vendido, se decantan mayoritariamente porque hay que tirarla. Pero la verdad es que no hay informes técnicos que abanderen la defensa a ultranza de la torre, al menos en cuanto a peso específico de importancia, como no hay tampoco pronunciamientos rotundos en la prensa zaragozana del momento en favor de la Torre Nueva, a excepción quizá de la revista El Pilar, y del Diario de Avisos, donde había comenzado, por cierto, su labor periodística, que luego fundara Heraldo de Aragón. Esos son los 2 medios de comunicación que defienden la Torre Nueva. Yo querría decir una cosa, y es que cuando los arquitectos del momento intentan poner un medio para que esa torre no siga inclinándose y hace una especie de fajas, llamémosle así, en la parte inferior de la torre y empieza a ocupar espacio a la calle, y yo creo que ese, para mi punto de vista, es el momento en que verdaderamente se incita a que la Torre Nueva sea demolida, porque en realidad hay ya nombres que están descritos en la historia de la Torre Nueva, donde luego la ponen en la picota, y son personas muy importantes, porque no olvidemos que la Plaza San Felipe es un anticipo de un mercado que puede ser, por ejemplo, desde los Escolapios hasta el puente, a forma de tenderete, pero en la Plaza San Felipe está por 2 o 3 palacios, está una iglesia barroca de gran categoría y hay un comercio que lo puede todo. Y yo siento decirlo, y soy comerciante, que verdaderamente uno de los impulsores para que la Torre Nueva se tirara fue el propio comercio de la plaza. El señor montañés, ¿no? Sí, porque es verdad. No, pero también la propia desidia, en Torres Mudéjares nos hemos cargado en este siglo XX que acabamos de despedir. Bueno, había, si te acuerdas, no me acuerdo si era Gaña Nuño o quién era, hay un informe en los años 20 donde las ciudades españolas, las 2 ciudades españolas que más han maltratado a su patrimonio son Zaragoza y Granada. O sea, un informe terrible, un libro espléndidamente documentado. Ahora no estoy seguro si es de Gaña Nuño, pero vamos, tremendo, ¿no? Creo que vosotros vamos a avanzar un poquito más. Los 2 habéis visto la película, el documental de 30 minutos de Miguel Lovera, ¿verdad? Sí. Hacernos una pequeñita presentación, aunque ahora le vamos a escuchar a él, Alberto. Pues es un documental de autor. Trasciende a lo que pueda ser trabajo periodístico, que no creo que fuera la pretensión de el autor, sino que intenta realizar un enfoque personal con un ritmo pausado,
un ritmo en el que el tiempo, ese tiempo que el propio documental hace protagonista de su argumento, el tiempo que es el que hizo que la Torre Nueva dejara de importar a los zaragozanos como para que se despreocuparan de su futuro y acabara cayendo. Es una reflexión muy bien acertada en cuanto al espacio temporal como hilo conductor. ¿Y tú, Albert, Rafael, qué nos dirías de así? Pues yo lo que más me gusta es el interés mostrado por Miguel. Yo me acuerdo que hace no mucho tiempo amaneció por nuestro establecimiento de una forma ilusionada porque él quería hacer un trabajo sobre la Torre Nueva. Yo lógicamente los ojos me brillaron rápidamente y le dije que todo lo que estuviera, o sea, que todo lo que yo pudiera tener, que estaba a su completa disposición, porque vi que quería hacer un trabajo que podía ser muy importante para la historia de la Torre Nueva. Y a mí me ha gustado. Bueno, pues si os parece vamos a cambiar un poquito el guión. Vamos a ver primero un fragmento del documental y luego vamos a escuchar las palabras de Miguel Lovera sobre su trabajo. El fenómeno de las torres reloj, que se produce en el periodo tardomedieval y a principios de la Edad Moderna, es el símbolo del triunfo de un tiempo nuevo, de un tiempo laico, de un tiempo que se quiere preciso, de un tiempo que se quiere autónomo, de un tiempo que se quiere objetivo y fácilmente medible o mesurable. Las torres reloj se alzan con la finalidad de contener un reloj que va a organizar, que va a jalonar la vida urbana, la vida de la ciudad. Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, no fue ajena a este ímpetu, y el 22 de agosto de 1504, el concejo o ayuntamiento decide la construcción de una torre que albergará un reloj que marcará el ritmo de labores y oficios, el ritmo de la ciudad. La Zaragoza bajo medieval es una ciudad viva, populosa, que está viviendo un momento de esplendor, una oportunidad, es como lo han llamado algunos de los historiadores que la han trabajado. Es así como nace la Torre Nueva. Los trabajos durarán 8 años, de 1504 a 1512. En las diferentes tareas de levantamiento intervienen personas de las 3 culturas de la ciudad. Gabriel Gombao y Juan de Sariñena, cristianos; Ince de Gali, hebreo; y Edmel Balabar y Monferriz, moriscos. La Torre Nueva es el emblema del mudéjar aragonés, de planta octogonal y estrellada de 16 puntas y unos 10 metros de diámetro, alcanzaba la altura de 80 metros. Construida con ladrillo y ricamente decorada, se dividía en 8 cuerpos. De inspiración mudéjar, su interior está recorrido por una escalera que lleva a 2 estancias y que termina en una habitación donde se albergan las campanas del reloj. Bueno, ahí han visto qué maravilloso trabajo de reconstrucción iconográfica. Y ahora estuvimos el otro día con Miguel Lovera, precisamente digamos en la plaza de San Felipe, y él nos contó un poco lo que habían sido sus intenciones, su estética y un poco su trabajo de fondo. Vamos a escuchar a Miguel Lovera. Pues el documental nace a través de una motivación personal que tuve yo cuando descubrí un poco de la trama de la historia de la Torre Nueva, ¿no? Tenía que hacer por aquel entonces un proyecto de fin de posgrado sobre animación 2D y 3D y se me ocurrió reconstruir la torre, ¿no? A raíz de eso fui conociendo más parte de la historia, libros grabados, tal cual. Total, que me entusiasmé con la historia de la torre y procuré desarrollarlo lo máximo posible. Y lo que iba a ser un proyecto de final de posgrado se acabó convirtiendo en este documental que dura como media horilla. Lo que realmente me atrajo, siempre he sido un gran afanado, un gran entusiasma del patrimonio, ¿no? Y como muchos otros zaragozanos, me dolía que Zaragoza, teniendo la historia que tenía, tuviese tan poco patrimonio, ¿no? Y
vi en la Torre Nueva un ejemplo de lo que no se tiene que hacer con nuestro patrimonio, ¿no? En la medida que ese patrimonio es la memoria de nuestras sociedades, ¿no? Y es el reflejo de la historia. Y luego, por otro lado, fue olisquear un poquillo en la historia de la Torre Nueva y quedarme totalmente fascinado y atrapado, porque casi más impresionante que lo que era la torre en sí es la historia de la Torre Nueva. He mezclado elementos de ficción y he forzado la recreación de lo que fue el fantasma de la Torre Nueva, y además empleándolo en un sentido alegórico con objetos tomados, con datos tomados directamente de la realidad, ¿no? La verdad es que la grabación fue muy complicada, porque realmente éramos casi 3 grupos de grabación, dividiéndolos en función del formato de grabación y de los temas de producción, ¿no? O sea, por un lado se trabajó lo que eran todas las entrevistas por separado en formato de webcam con su estructura propia. Luego, por otro lado, trabajamos el tema de las recreaciones las recreaciones históricas y demás en formato 35 milímetros, formato, como quien dice, de cine profesional, para así tener una recreación lo más parecida a la realidad, porque el espectador es mucho más amable con las recreaciones en ese formato que con las que son en vídeo, ¿no? Y luego, por último lugar, está el tema del ordenador, lo que son las animaciones infográficas y demás, que todas ellas las desarrollamos muy en función de los datos que teníamos de la historia, ¿no? Porque lo que está claro a la hora de hacer un documental de este tipo es que primero, que tu protagonista ya no existe y por lo tanto lo tienes que volver a crear, y por otro lado no existen imágenes de aquella época, imágenes en movimiento, tenemos fotografías y poco más, y nos remontamos a 100 años, sin embargo la torre tenía 500 años. Entonces, por eso el formato infográfico, el trabajo con el ordenador ha hecho posible que podamos forzar parte de aquellos momentos, parte de aquellas historias. La anécdota del documental, o por lo menos sin duda con lo que me he quedado con la pena de no poder trabajarla más, es la figura de Anselmo Gascón de Gotor. Anselmo Gascón de Gotor era un joven de 26 años para 27, que él solo, en un principio solo, inició una lucha totalmente desproporcionada para intentar salvar la torre. Fue un personaje, una persona que se enfrentó contra el ayuntamiento, que se enfrentó contra absolutamente todas las instituciones, él solo, contra la prensa de entonces, que empezaba a ser ya muy poderosa, sin más recursos que sus propios medios y toda ilusión del mundo, y desde mi punto de vista, con esa fuerza que le daba el sentido común y el saber que tenía la verdad, ¿no?, sobre este tema. Tuvo que exiliarse a Huesca por la presión social de la cantidad de gente que quería derribar la torre, y para mí, en lo personal, ha sido una figura que me ha resultado totalmente fascinante, alguien a quien admiro, porque estaba solo, luego consiguió apoyos y demás, pero él solo se marchó casi hasta el Vaticano para intentar que la torre no se demoliese. Excepto la acción armada y la lucha violenta, lo intentó absolutamente todo. Y yo creo que además es una figura poco reconocida de esta ciudad, pero con una biografía que es totalmente seductora. Sí, el destino del documental, o por lo menos el espíritu con el que se forjó y con el que ha nacido, es ahora luchar por una distribución gratuita del mismo. Es decir, mejor o peor hecho, yo creo que tiene un valor didáctico que es importante, y me imagino que, como a la mayoría de los realizadores y realizadoras, lo que a mí me gustaría es que sirviese, y que sirviese para algo o para alguien en un determinado momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy trabajando para conseguir que se distribuya gratuitamente un día con el Heraldo de Aragón, ¿no? Y para ello estoy hablando pues con las instituciones y demás. No puedo adelantar mucho, pero yo creo que vamos en la dirección correcta. Simplemente pues habrá que cruzar un poco los dedos. Alberto y Rafael, una de las cosas más curiosas, me ha encantado esa defensa que ha hecho de Anselmo Gascón de Gotor y de su hermano Pedro, aunque no lo cita aquí, pero ha sido que los pasquines, ¿no? Porque de repente la ciudad se llena de pasquines negros eran, o con letras negras. Sí, hacen dos ediciones de pasquines en los que claman por la vida de la Torre Nueva cuando ya pocos apostaban porque no acabase en manos de la piqueta. Y se dedican ellos dos, los dos hermanos Gascón de Gotor y algunos amigos, a empapelar toda Zaragoza, todo hueco que hay en las fachadas, y a empapelar todo el perímetro de la parte baja de la torre hasta allá donde llegaron sus manos y sus pies con escaleras, para llamar la atención. Y lo debieron conseguir, porque cuando se empieza a derribar la Torre Nueva,
El ayuntamiento en sesión plenaria acuerda el que, bueno, a los zaragozanos que parece que ahora quieren a la Torre Nueva, les podemos dejar subir arriba del todo para que digan un último adiós, y se le cobra una perrica, y subieron tantos como... Ahí esa imagen final, porque creo que hemos calculado, habrían recogido más de 139 pesetas, costaban una perra, como dices tú. Si los cálculos no nos salen mal, estamos hablando por lo menos de 10.000 personas. Yo creo que unas 10.000 personas bien subieron a la Torre Nueva para decirle adiós, en una Zaragoza que tenía entonces 90.000. Y ojo, y por Dios, si dejan subir a 10.000 personas a la torre, tanto peligro había a la torre. Yo no me imagino ahora una casa en ruinas a la que el ayuntamiento anime a recorrer sus estancias, porque se va a derribar y a modo de despedida, además pagando dinero. Mira, y ahí estamos viendo, Alberto, si os mira ahí, Rafael, un poco lo que estabais comentando, ¿no? Cómo se hace esa especie de alero, y ahí la gente es donde venía a verla, ¿no? Efectivamente, y alero que no es que se construyera para decir adiós a la torre, sino para apoyar las obras de demolición, que costaron al ayuntamiento 16.000 pesetas de las de entonces, y que dicen las malas lenguas que el ayuntamiento, que entonces tampoco tenía un duro, lo que hizo con la subida de la gente es financiar el propio derribo de la torre. Vete a saber dónde paró aquel dinero. Sí que muchos de esos ladrillos que ustedes ven ahí en las imágenes pueden verlos también ahora pues por algunas casas del Paseo de la Independencia, porque la reventa hizo que se destinaran a construcción de edificios del Paseo de la Independencia. El reloj acabó en San Felipe y luego se mudó de San Felipe al museo. Las campanas siguen sonando en una torre del Pilar, en la torre por la que normalmente accedemos al templo. Algunos azulejos se mantienen en vida, el león de la ciudad que estaba en el escudo. Los habéis traído además, ¿no, Rafael? Estos son auténticos. Cógelo un momentito en la mano, a ver si los ve la cámara, porque son preciosos. Enseñan. Mira, ha traído dos, uno para ti y otro para mí. Como tú quieras. La realidad es que, como antes comentaba, cuando se derriba la Torre Nueva, pues hay gente que compra, lógicamente. Yo conozco muchos arrimaderos de abuelos, de conocidos, de amigos, que de ahí datan estos azulejos, de que todos sus patios se adornan con azulejos de la Torre Nueva. Y para ellos tener un azulejo en su patio de la Torre Nueva es un honor. O sea que en realidad, pues la verdad es que los hay, que no precisamente, yo quiero en esto decir una cosa, que no son concretamente de la Torre Nueva, un ladrillo exclusivo, o sea, una cerámica exclusiva de la Torre Nueva, no, es una cerámica de la época, claro, porque esta misma que tiene la Torre Nueva la tiene Casa Fortea y la tienen infinidad de patios, pero no cabe duda que es de una belleza extraordinaria. Y hoy tener una cerámica de estas, que la ves que brilla, pues la verdad es que te empapa de alegría de saber que la tienes. Los brillos de la cerámica me hacen recordar que dónde iría a parar el fantasma de la Torre Nueva, porque se contaba en la Zaragoza, que había un fantasma en el interior, que hacía sonar las campanas a deshora y que de cuando en cuando también le daba vueltas más deprisa de lo normal. Porque bueno, había todo un ritual de toque de campanas. Por la mañana, cuando empezaba a amanecer, se tocaban creo que tres toques. Luego a las muy tempranito, a las 9 se tocaba un toque. Sí, pero está claro que la campana es un medio de comunicación y siempre ha tenido sus códigos y tiene sus códigos. O sea, no había un ritual extraño, porque es que todas las campanas tenían su ritual. Trataban de comunicar algo y lo comunicaban con un código que la gente entendía. El código ritual. Alberto, tú mejor que yo sabes que la tele, el tiempo pasa volando y estamos tan cómodos. Vamos a ver. Hay gente, incluso creo recordar en una entrevista precisamente que hacía José Laborda a Chueca Goitia, que él era partidario de la reconstrucción. ¿Vosotros cuál es un poco vuestra posición ahora? Si me lo preguntas a mí, yo te diré. Empezamos por ti, luego por Alberto. Si tú me lo preguntas, yo te diré que a mí me gustaría. Si verdaderamente hay un estudio perfecto desde su base hasta su punto más alto, a mí no lo vería descalabrado. Yo me acuerdo cuando estábamos en la Asociación Torre Nueva, yo he visitado cantidad de países que han sido totalmente rehabilitados, pero preciosos, y hoy es un orgullo, y los he visto yo he visto fotografías con los cimientos únicamente.
digamos, países que ha estado presente España, como cuando éramos algo, ¿no? Algo importante en tiempos de Carlos I. Entonces yo eso lo veo muy bien. Entonces pero tú me dices, esto un poco anacrónico ahora, no, una ciudad que además no hace, digamos, una arquitectura, que estamos siempre pidiendo más arquitectura moderna, ¿no sería un poco extravagante? Bueno, yo no lo sé. Yo no quiero tampoco solamente pensar en que hay que hacer un tipo de, digamos, de construcciones, sino que yo, si me lo preguntas, yo sinceramente te diré que a mí no me importaría. Es lo único que puedo decirte. A mí me gustaría que se reconstruyera la Torre Nueva. Apoyo que se reconstruya la Torre Nueva, pero apoyo con mucho más entusiasmo el que entre todos recuperemos la conciencia de la Torre Nueva, la conciencia que nos haga el evitar otros muchos turricidios. Mira, en Aragón hay censados, por ejemplo, ahora creo que eran 900 castillos y edificaciones diferentes. El 70% están en mal estado de conservación. En mi pueblo, sin irme más lejos, estamos dejando desmoronarse el castillo medieval en que se proclamó y se constituyó el compromiso de Caspe. En el Zaragoza me gusta pasear por San Pablo y vivo en la Madalena y veo cómo es tan necesario el seguir echando ahí paletadas de entusiasmo para reivindicar los cascos viejos y antiguos de nuestra ciudad, de la capital de Aragón, pero también el de Barbastro o el de Utebo o el de cualquier rincón. Soy partidario de que se reconstruya la Torre Nueva. Me gusta muchísimo más el que recuperemos la memoria de la Torre Nueva para evitar destruir todo lo demás. Muy bien, pues nos tenemos que ir porque ya veis, llevamos 55 minutos, pero parece que llevamos 3. Queremos recomendar para despedida el libro de Alberto Serrano, La Torre Nueva de Zaragoza, el libro publicado por el Ayuntamiento, La Torre Nueva está latiendo, de Rafael Montal. Estos dos trabajos que están frescos de tinta, que acaba de publicar José Labordainova, La Torre Nueva, a través de sus informes técnicos, que son de 1758 a 1892, y también queremos recomendar que vean ustedes de inmediato, lo antes que puedan, esta película con la que nos despedimos, de Miguel Lovera, La Torre Nueva, la caída del tiempo. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y espero que ustedes también se lo hayan pasado muy bien, y nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches. La Academia de San Fernando opina que los desperfectos de la torre son progresivos y que el edificio amenaza ruina. Asimismo, propone que se convoque un concurso para estudiar su rehabilitación. El Ayuntamiento, a instancias del Ministerio de Fomento, dictamina que sean 2 arquitectos de la ciudad los que tomen la última palabra. A principios de 1892, los arquitectos Ricardo Magdalena y Julio Bravo consideran que la torre debe desmantelarse.